Muy buenos días. Me gustaría poderles hablar en español en mi presentación, pero desafortunadamente mi español no es tan bueno. Estoy desesperadamente con intención de mejorarlo. Espero que entiendan todo lo que quiero para contarles. He estado muy impresionado en mi estadía en Cartagena y en Colombia con todo el mundo y todas las habilidades de todas las personas que hablan en inglés. Como han escuchado, estoy aquí para hablar acerca de la triple meta en el cuidado de la salud. Y pero voy a regresar inicialmente para hablarles un poco acerca de Bolton y cómo nosotros pudimos disponer y entregar la triple meta y la implementación de la triple meta. Entonces lo que voy a hablar es un poco acerca de Bolton para comprender eh, Bolton. Para poder entender acerca de Bolton tenemos que hablar acerca de las inequidades de salud, todo lo que rodea estas inequidades, algo que nosotros reconocimos como esa comprobación del sistema de Big Bolton. Esto es un programa que voy a hablarles principalmente acerca de rastrear, mirar la población en general para buscar unos riesgos en las enfermedades cardiovasculares, y también voy a hablar acerca del cuidado primario, como ustedes pueden esperar, el liderazgo clínico que compromete las buenas prácticas y lo que hemos logrado. Luego voy a entrar un poco al tema de la triple meta y algunas iniciativas que nosotros realizamos para mejorar la salud de la población. Entonces, para que ustedes sepan un poco, aquí está ubicado Bolton en el Reino Unido, un poco lejos de Colombia. Y Bolton está ubicado en el norte de Inglaterra. Entonces, si ustedes reconocen un mapa en Europa, el Reino Unido, el cual son cuatro países, uno de los cuales es Inglaterra, Bolton está ubicado al norte de Inglaterra. Y muchas personas no han escuchado hablar de Bolton. ¿Por qué habrían de hacerlo? Pero aquellos que han estado de las ciudades, nosotros somos partes de Manchester, hacemos parte de la municipalidad de Manchester, y todos me preguntan si yo soy un apoyo el equipo de Manchester. La respuesta es no, el Manchester United. No todo el mundo apoya el Manchester United. Otra ciudad cercana a la nuestra en el noreste es Liverpool, famoso también, de ustedes ya saben por qué. Y aquí está Bolton. Este es el ayuntamiento en Bolton. Este es alguna ciudad muy típica en el norte de Inglaterra, formada principalmente posterior a a la revolución industrial en el siglo XX. Esta es una fotografía tomada de una manera muy bonita y sorprendentemente cuando el sol estaba brillando, porque con frecuencia en Bolton el sol no sale, llueve muchísimo. Este es el equipo de fútbol que todos ustedes deben recordar, no el Manchester United, Bolton Wanderers. Ese es mi equipo, algo que deben recordar. No es tan bueno, ¿ok? Muy importante, pero sí es importante para mí. Y a pesar de que los pueblos y las ciudades de Bolton hacen parte de nuestro pasado industrial, también están rodeados por unos paisajes hermosos del campo que algunas veces se olvidan. Esta es la parte, no puedo llamarlo montaña, esta es la montaña, esta es la prominencia más alta que tenemos en Bolton. También somos reconocidos también en el Reino Unido porque es quizá el comediante más famoso en Inglaterra. Se llama Peter Kay, es muy reconocido y él es un comediante que cuenta historias acerca de las personas de Bolton, de las personas del norte, sus experiencias normales. Es en vivo y no es su idiosincrasia, entonces es una persona muy popular allá. Pero suficiente de Bolton, vamos a mirar
acerca de temas de salud principalmente. La población de Bolton corresponde a 276.000 personas. Sin embargo, hemos hablado acerca de la población registrada, la cual es prácticas PG en Bolton, y nosotros importamos pacientes de las áreas alrededor porque las personas pueden venir a visitar cualquier práctica que pueda ser llevada allí. 50 prácticas, como ya lo dije, acerca de 170 equivalente de PGs más del tiempo que se ocupa, para darles una idea de cómo es de la fuerza de trabajo que ocupa, y esto podría ser equivalente a 1.700 pacientes por una PG. La otra cosa importante acerca de la población es que es algo diversa en estos momentos. Acerca del 50% de la población no son de origen inglés. Tenemos diferentes nacionalidades que han ido a la Reino Unido. Tenemos un número significativo, una etnia minoría, comunidad que nosotros llamamos, la cual ha sido particularmente bien recibida en Bolton porque nos traen una diversidad cultural bastante amplia y bastante interesante. Esta es otra manera de mirar Bolton. Esto es como yo miro Bolton, como yo sospecho. Ustedes pueden también mirar el mapa de cualquier área, su interés principalmente en la salud. Este es un mapa, de hecho, de todas las edades, de toda la mortalidad, de todas las causas. Del lado izquierdo ustedes pueden observar, nosotros utilizamos un índice que toma Inglaterra como el promedio en 100, y el noroeste tenemos más mortalidad. En Bolton tenemos más mortalidad, una mayor mortalidad, y en ciertas áreas en el centro de Bolton tienen hasta 2 veces más de mortalidad, se presentan 2 veces más. Ahora, en otro mapa, si me dirijo a las enfermedades cardiovasculares, ocurre lo mismo, es el mismo mapa. Nos muestra de una manera muy parecida áreas parecidas en el centro, principalmente en áreas más deprimidas de la ciudad, que tienen más enfermedades. Podría ser el mapa de diabetes, podría ser el mapa de cáncer, podría ser el mapa del cigarrillo de fumar, podría ser el mapa de casi cualquier situación, daño por alcohol. Esto es donde nosotros nos concentramos de una manera muy fuerte. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud, principalmente Care Trusts, daban cuidados por los gobiernos, y los blancos, el principal blanco era el de reducir las muertes por las paros, los infartos, enfermedades provenientes de las enfermedades cardiovasculares, a un 40% en personas por debajo de 75 años. Un gran desafío realmente. Y muy importante para Bolton. ¿Por qué? Mientras que Bolton es un sitio fabuloso para vivir, para estar, hay gente muy amistosa, así como Cartagena, muy amistosos. Nosotros no vivimos tanto, no tenemos una larga vida que en el resto del país. Y también en Bolton existen muchas diferencias en las expectativas de vida. Hay grandes diferencias, de nuevo, una diferencia en áreas de depravación y en áreas de afluencia. Cada ciudad en el Reino Unido tiene este tipo de cifras, con unas expectativas de vida, con unas baches. Tienen visitas de los departamentos de salud, de las organizaciones del departamento de salud, y ellos dijeron que el problema radica en que tiene más enfermedades cardiovasculares, tiene más diabetes, no están haciendo suficiente en la prevención. Ayudaba tanto decir que el sol sale en el este y se esconde en el oeste. Por supuesto, nosotros sabíamos esto.
sabíamos de esta situación, pero lo que sí dijeron, lo cual fue muy útil y para mí personalmente, esto fue en el 2007, ellos dijeron, ustedes están haciendo un muy buen trabajo, tienen muy buenas iniciativas, muy buenos programas, pero son muy pequeños para hacer una diferencia. Y no todo el mundo lo está haciendo. Así que si quieren hacer una diferencia en la población, en la salud de la población, hay que hacerlo grande y hay que estar seguros de que todo el mundo lo haga. Y esto fue muy útil para mí a nivel personal. Entonces, de forma inmediata, decidí hacer algo grande y hacer que todo el mundo lo hiciera, o bueno, animar a que todos lo hicieran. Y este fue reconocido como la gran comprobación del sistema de salud, Big Bolton, y eso era que hacer que toda la población en Bolton, aquellos pacientes que no tuvieran una enfermedad o diabetes cardiovascular existente y algún riesgo, una evaluación de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en el futuro. 89.000 personas en un año. Y para hacer esto yo me di cuenta que aquí había que enfocarse en un cuidado primario, en el cuidado primario, porque solo el cuidado primario es aquel que conoce que no se ha realizado, qué es lo que no se ha hecho. Pueden haber muchos programas que dicen este número de cosas se han hecho, pero lo importante es saber qué no se ha hecho para poder ir y llegar y hacerlo. Entonces la idea era crear registros de personas con un 20% de riesgo de enfermedad cardiovascular en los siguientes 10 años y hacer algo al respecto. Algo muy simple, yo pensé lograr que todas las personas pudieran ser evaluadas con un riesgo de cardiovascular. Esto fue en el 2007, aunque no fue exactamente cierto. Sí, es simple, sabemos todos ahora que necesitamos conocer la edad del paciente, el sexo, su perfil lipídico, su presión sanguínea, si fuman o no, cualquier factor que sea como obesidad, origen étnico, la población en Bolton, una comunidad de minoría que provienen de los continentes indios que tienen un riesgo más alto de una enfermedad cardiovascular, mirar los antecedentes familiares y crear un factor de riesgo en los próximos 10 años. Entonces, antes de iniciar este programa en el 2008, como en nuestro equipo de apoyo decía que estaba ocurriendo en algunas prácticas y ellos estaban logrando este tipo de cubrimiento, pero ellos decían que era muy difícil lograr que ese paciente fuera llevado, solo irían al doctor cuando están enfermos, cuando estuvieran enfermos no quieren ir cuando estén sanos, no les gusta acudir. Y cada año, a medida que pasaba cada año, menos personas asistían a su consulta y a su control. Entonces, ¿qué incentivos se hicieron? Eh, Se, se quiere decir a las prácticas, nosotros vamos a darles dinero extra para hacer este trabajo y hubo una diferencia, un esquema diferente de incentivo que se diseñó en el cual no se decía que le pagáramos una cierta cantidad de dinero por cada persona que usted hiciera, simplemente decía que entre más se hiciera, más le vamos a pagar por cada uno que usted trabaje. Una diferencia aquí, algo diferente, pero estábamos logrando que las prácticas fueran hechas a una escala industrial principalmente. Entonces, ¿qué costo tuvimos con esto? Como les dije, 286.000 personas en ese momento y casi 90.000 requirieron una evaluación y yo quise ver o lograr un 90% de esa población. Esto podría ser 80.000 comprobaciones del sistema en salud o chequeos de salud, un pago muy atractivo, no tanto, 9 libras
esterlinas, 25.500 pesos colombianos, y todo costaría mi cuidado, mi organización me suministró 1.000 libras para hacer este sistema, este programa Big en Bolton. Y en términos de PG, se le pudo venderlo, fue una pregunta de decirles a los médicos: si nosotros lo hacemos, los números pueden, las cifras pueden sonar muy altas, pero si todos lo hacemos, los números van a estar más pequeños, las cifras disminuyen, y un promedio de médico general de 600 pacientes en ese momento podría tener aproximadamente sobre ese grupo de 45 años, el promedio de médico tendría un buen conocimiento acerca de la presión sanguínea, perfil lipídico, hacer una evaluación del riesgo. Yo les dije que probablemente ellos tendrían la información de la mitad de esos pacientes. Estaba exagerando aquí en este momento. Entonces ellos tenían la otra mitad para hacer probablemente 300 pacientes, uno diario, y por esto ellos ganarían 500 libras, 5.000 libras. Pero la parte importante, si vemos esto en una escala industrial, es que necesitamos involucrar a todo el mundo. No es solamente una pregunta, ni de decir que los médicos médicos generales, decirles: este es su problema, usted debe hacerlo. Usted debe ayudarles y hacer que todos se involucren, cada uno en la práctica. Los entrenadores de salud, voy a hablar un poco acerca de esto, los trabajos sociales, el trabajo social, todo el equipo, el equipo de recepción, todos aquellos que trabajan en el cuidado primario deben promoverlo, deben recomendarlo, deben facilitarlo y deben hacer que todo el mundo lo realice. No solamente es acerca del equipo de salud, deben hacer que el público, todo el mundo se involucre, los políticos locales, los periódicos, las estaciones de radio. Nosotros estuvimos en la ciudad trabajando en diferentes sitios. Fuimos a los sitios de trabajo, fuimos a aquellos sitios donde llegábamos, aquellos más difíciles de alcanzar, especialmente los hombres, esos pubs, los bares, tener ese tipo de, en las barberías, mucho trabajo al principio para tener buena publicidad. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que hicimos, lo que hizo el periódico. Ellos me facilitaron las primeras 3 páginas del periódico para hablarles acerca del problema. Ellos todas las semanas contaban una historia acerca del proyecto, cómo iba ese proyecto, cómo iba el programa, y ellos hablaron sobre ese gran chequeo del sistema para crear conciencia. Hicimos un gran lanzamiento en la plaza de Bolton, se hicieron 500 chequeos ese día, hubo personas, ese fue el día del lanzamiento, solo para iniciar el programa. Pero el principal trabajo siempre debe hacerse en el cuidado primario. Y esto requiere de muchas visitas, de muchas prácticas, de visitas una y otra vez para venderlo, para hablarlo. Esto es muy útil, y no era solo la pregunta de ir al cuidado primario y decir: haga esto. Lo primero que se debía hacer es de buscar y encontrar cómo es el estilo de vida en las diferentes prácticas, cómo es la forma de vida, cómo es luego de una población, cómo se hace esa práctica que pueda hacer aquellos pacientes que hablen, y no estoy exagerando, 37 37 idiomas distintos. Lo que ocurre al trabajar con áreas deprimidas, donde es muy difícil tener equipos de trabajo con quien trabajar. La primera tarea es conocer los problemas, hacer todo lo posible de lograr para apoyar este tipo de personas. Luego, educarlos acerca de la prevención, probablemente algo muy sorprendente, esto es difícil de hacer, simplificarlo, pero todo era un proceso de apoyarlos para lograr nuestra ayuda y cómo queríamos llegar hasta allá. Y
regar las buenas prácticas, mostrarles, decirles que esto es lo que se hace, esta es la manera como se hace. Y nosotros hicimos un gran trabajo al comparar y al contrastar lo que estaba ocurriendo en las diferentes prácticas. Así que todos los meses nosotros obtuvimos datos a nivel computarizado por sistema y todo el tiempo se iba anotando lo que se iba realizando. Esta es mi práctica mensual, lo que se debía hacer, la cifra que se había hecho, lo que se iba a hacer y el número de pacientes de alto riesgo. También aquí tuvimos una gran oportunidad de recoger información acerca de la diabetes y también enfermedades crónicas. Otra manera de mostrar prácticas de lo que estaba ocurriendo, esta es una gran práctica, 13.000 pacientes y nunca habían hecho esta prevención desde el principio en abril del 2008. Tenían la información en acerca de 800 de este blanco, pues subió hasta 3.000, acerca y hasta 5.000 y nosotros debíamos estar mostrándoles permanentemente que no íbamos tan rápido para estar seguros de que se había alcanzado la meta y ellos respondieron con la práctica funcionó muy bien. Ahora quiero hablarles un poco acerca de que es algo más único en Bolton y es llamado el análisis peer cluster. Y las direcciones del cuidado primario, yo voy a ir a esa práctica a hablar acerca de cualquier tema, tendencias en el hospital, emergencias del departamento de urgencias, el número de urgencias, de ingresos por urgencia, cualquier tema. Y la práctica, las personas decían sí, siempre, pero la razón por la cual yo tengo más atenciones y emergencias en el departamento de urgencias es que mis prácticas son más dirigidas a las personas más deprimidas. Yo trabajo más con niños o con mayores adultos. Mis prácticas, mis atenciones son muy grandes y son puntos muy válidos, son todos importantes. Entonces, yo agrupé las prácticas de acuerdo a la demográfica, al grupo demográfico de las prácticas. 6 grupos nombrados con el color del arco iris, muy bonita esta diapositiva llena de color y supuestamente debía ser 7 colores en el arco iris, pero yo solo puedo ver 6 y nombrar 6. Rojo o naranja, azul, índigo y estas prácticas, atenciones son agrupadas por el grupo demográfico. Así que tenemos diferentes atenciones donde el grupo menor, especialmente de India y Pakistán, son el grupo de atención más grande, que es una comunidad muy deprimida. Entonces ellos tienen su propia... eh, eh, al final de la escala, habían atenciones en algunos pequeños, en unas áreas afluencia en Bolton, más exclusivamente de la población blanca, pero con una escala muy pobre. Y luego yo agrupé los otros entre naranja, amarilla, tenían más de las comunidades étnicas y la blanca y la azul y el índigo tenían la población. El punto con esto es que las atenciones, las prácticas entendieron, fueron mucho más cómodas al ser comparadas con aquellos que tenían poblaciones, con esos grupos que tenían poblaciones que al ser comparadas con el promedio en Bolton y esto habló y despertó una discusión, sí, pero... Y este es un buen ejemplo de lo que pudimos hacer con el sistema y este es el desempeño del verde de los grupos índigo, cada práctica, cada atención
Y yo resalté en cada grupo una atención que él estaba yendo y haciéndolo muy bien y otra práctica que no le iba tan bien. Y esto no era para asustarlos o retirarlos del programa, era simplemente para mostrar lo que se podía hacer y continuar en lo que hacíamos, cuáles atenciones se hacían bien, cómo se hacían esas atenciones. Ellos no continuaron escribiéndole a los pacientes, dejaron de escribir invitando a los pacientes. Se les empezó a llamar por teléfono diferentes iniciativas que trabajaron muy bien en diferentes etapas. Y todo el tiempo se podía estar reflejando cómo íbamos en las prácticas, en las atenciones, todo el tiempo. Esta es la tabla liderada de quién le iba peor. De manera sorprendente, eran esas atenciones de las áreas de las mayores atenciones de las áreas de afluencia. Ellos tenían mucho más que hacer, tenían más retos por delante. Y todo el tiempo podíamos regresar al grupo de pares, a este análisis de grupo de pares, y teníamos, y yo resalté en las cajas azules, pueden mirar esas prácticas y las atenciones que cubrían todo el grupo demográfico que se le hacía, había arrastrado el 90% de esta población, así que estos eran los ejemplos de lo que podría ser. Y siempre podríamos decir que este es su grupo, este es el promedio de su grupo de pares, este es como el ir por debajo. A nadie le gusta estar por debajo de ese promedio, a ninguno le gustó estar por acá, en este promedio por debajo. Entonces, lo que ocurrió, ¿qué ocurrió? Antes nosotros estábamos muy lentos, íbamos muy lentos, pero al año de iniciar el programa hicimos 40.000 y estos no eran pacientes que no eran identificados, eran pacientes que nosotros hicimos algo al respecto, les manejamos su presión sanguínea, su presión arterial, le manejamos su perfil lipídico, utilizamos todas las estrategias de cuidado primario y nosotros terminamos ese año con un 73, un 83%. ¿Cuáles fueron los resultados en ese año? Muy bien, nosotros estuvimos muy seguros de que estábamos previniendo las enfermedades cardiovasculares. Nosotros hablábamos todo el tiempo, cualquier persona, a quien había visto un ataque cardíaco recientemente, habían guías nacionales a nivel nacional que rodeaban lo que nosotros llamábamos los resultados del QOF y nosotros estábamos trabajando con estas guías y estábamos trabajando más allá, por encima de estos blancos. Sabíamos que estábamos encontrando diabetes, también sabíamos que estábamos encontrando pacientes hipertensos, pero estábamos mejorando los pacientes crónicos, los registros de pacientes crónicos. Pero otra cosa que también ocurrió es que los médicos generales, los médicos se dieron cuenta que se requería de un equipo, que necesitaban estar rodeados, que esto era vital. Y esto no fue algo que solamente los médicos hacen. Y lo más importante es que nos encontramos 9.000, un extra con 9.000 personas adicionales que presentaban un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué aprendimos? Ya llevé todos los temas, ya los tocamos, mantener reportes acerca de las atenciones, cómo se están haciendo, cambiar la información, presentarla de diferentes formas. No sientan que las prácticas y las atenciones siempre son entendidas como se están haciendo. Ir a visitar, discutirlo con ellos, mantener mucho conocimiento con los sistemas, con el sistema, entrar en la computadora, estar seguros de que todo el mundo esté haciendo las mismas búsquedas, facilitar, ser un facilitador de datos. Algunas atenciones ayudan el sistema con muchas variables y de manera muy diferente, entonces hay mucha educación aquí, hay que hacer mucha educación al respecto, calculando el riesgo. Esto es algo que parece detener el proceso alrededor del país. Todo el mundo discutía, los médicos discutían acerca de cuál era la mejor herramienta para utilizar, como si hubiera alguna diferencia al respecto.
Nosotros utilizamos Framingham modificada para nuestra población. La Framingham modificada, hay otras muy buenas, probablemente la mejor es la QRISK, pero no importaba. Aquellos pacientes con alto riesgo es simplemente un paciente de alto riesgo con cualquier herramienta que se utilice. No hay necesidad de debatir, simplemente es detenerse y continuar. Se necesita un líder clínico, eso es vital, un clínico, un líder clínico, alguien que aún trabaje, que conozca lo que es atención, cuál es la necesidad. Yo aún trabajo en mi práctica, en mi atención, no tanto como antes, pero aún continúo. Yo sé lo que es tener 50 pacientes diarios que me digan, yo quiero verlo, quiero estar con usted y necesito que me vea en este momento. Toma tiempo construir relaciones. Yo supongo que ayuda porque he estado comprometido en la parte educativa por los años. Yo conozco los médicos generales en Bolton y ya he tocado ya normalmente los temas de comprender sus prácticas, comprender sus atenciones no es lo mismo. Hay diferentes puntos demográficos. El entusiasmo por el proyecto, por el programa. Yo de las tres prácticas que llegaron a ese 90%. Yo sabía que ellas iban a llegar al 90% y superar esta meta desde el día 1. Porque tan pronto como yo les mostré y les resumí el programa, ya podíamos mirar, yo podía ver esos ojos brillantes, el brillo en sus ojos. Bueno, todos aquellos que algunos tienen entusiasmo, ellos siempre ya estaban listos, ellos querían entrar en el programa, querían hacerlo. Y el alcance en la comunidad no generó números, generalmente no genera los números, pero sí hubo con muy buenos avisos publicitarios, querían saber de qué trataba el programa Big, no conocían, no había nadie en Bolton que no conociera el programa por la mayor extensión, como se divulgó por medio, pero lo que más hizo que la gente se involucrara era que todo el tiempo hubiera personas que decíamos, nosotros sabemos quién no lo tiene y nosotros vamos a encontrarlos, nosotros vamos a llegar donde ellos, vamos a hacer que ellos entren en el programa. Nosotros utilizamos, voy a hablarles un poco más adelante durante el día, nosotros tenemos un recurso extra, unos recursos, aquellos entrenadores de salud. Estos son personas que nosotros reclutamos de las comunidades locales. No tenían que tener ningún tipo de calificación especial, pero eran seleccionados en base de unas buenas facilidades de comunicación, que tuvieran entusiasmo. Los entrenábamos intensamente por 6 meses de una manera intensiva acerca de cómo hacer que modificaran los estilos de vida de las personas y los entrenábamos para tomar la presión arterial, que pudieran hacer también exámenes sanguíneos para que tuvieran esos apoyos y apoyaran a los médicos y eso fue muy bueno, una ayuda grande para nuestros colegas. El mejoramiento, el entrenamiento fue diferente, este esquema para mejoramiento local tomó el conocimiento de algunas prácticas que ya se habían hecho ciertos trabajos y aún tenían el incentivo. Esto mejoraba, el reconocimiento mejoró a medida que se iba progresando. No habían ninguna adherencias al programa diferentes que el entusiasmo y ayudan un 100%, ayudas en un 100%. Entonces, algo de lo que hemos aprendido al trabajar con toda la población, con la población completa, debido a que tenemos atenciones que se entró a los 90, nosotros luego, estas personas nos dijeron, empezamos a escuchar que hacían que algunas personas no quisieran llegar a nuestra atención, a nuestro servicio. Una vez llegábamos al 20%, este último 20% que querían venir, pero estaban muy ocupadas, estaban trabajando, se sentían bien. Entonces hay que hacer disponible a este lado, para trabajar con las horas laborales, hay que tener en cuenta esto. El último 10% es una mezcla, fantasmas, personas que
no significan fantasmas verdaderos realmente, pero pensar que son pacientes que vinieron pero se han ido, se han esfumado, ya no viven allí. Algunas personas, principalmente los hombres, les dan terror. Las agujas podrían hacer cualquier cosa para evitar un examen de sangre. Estos mitos, estos 5 mitos urbanos acerca de los chequeos en la población, chequeos médicos, y esos mitos, estos 5 mitos son que a mí me van a gritar, mis estilos de vida no son saludables, alguien me va a regañar. No, esto no es verdad, esto no es cierto. Es temas específicos en un tiempo. Esto tuvo mucha publicidad en cual la persona no estaba tomando una buena, porque lo regañaban por un sobrepeso al fumar. Nadie se iba a tomar el trabajo al explicarles que no iban a tener esa operación porque podría ser un procedimiento importante por su nivel de discapacidad, pero aún estábamos interesados en su salud. Algunas personas sentían que tenían una vida, un estilo de vida muy saludable y por qué podrían estar en riesgo, pero en Bolton las personas con unas concentraciones de colesterol no mayor, no tienen ningún colesterol, manejan colesterol alto. Algunas personas piensan que no hay ningún punto buscar ningún riesgo porque nadie puede hacer algo al respecto, eso piensan. Estos son mitos urbanos, el más interesante de todos, y este es el más común en aquellas personas que trabajan en el servicio de salud. Es algo sorprendente, nunca lo dicen ni lo hablan, pero es lo que piensan. Ellos piensan que solamente personas que van a los médicos están enfermos, entonces si yo nunca voy al médico, yo nunca me voy a enfermar. Si no estoy enfermo, no hay importante que aquellos que trabajan en la salud piensan que los pacientes son pacientes y nosotros somos encargados de la salud y no pensamos que nos vamos a enfermar. Esto no es cierto tampoco. Mm, Todas estas situaciones son componentes muy importantes para resumir. Necesitamos un líder, necesitamos un equipo de proyectos. Sé que mis colegas están aquí. El esquema de incentivos, el análisis de agrupación por pares, de grupo por pares, las visitas, la publicidad, involucrar a todo el mundo. Estos componentes todos son importantes. Nosotros vinimos de aquí a aquí, llegamos de aquí a aquí. Voy a ser honesto con ustedes, seré muy honesto con ustedes. Yo estuve muy desilusionado. Yo me desilusioné 83%. Yo quería el 90%. Yo estaba muy desilusionado, pero mis colegas me dijeron, no se desilusione, no se sienta triste, somos campeones en lograr esto. Nadie lo ha hecho antes. En un 83%. Entonces, cuando hacemos ese sistema de Bolton, cada vez que era mencionado, como ustedes decían en Bolton, dirá sí, de aquí a aquí. Bueno, somos como campeones realmente, nos sentimos campeones. ¿Trabajó? Sí, realmente, sí trabajó, sí funcionó. Nosotros estamos próximo a elevar el nivel del número de admisiones de miocardio resultados. Esto va a aumentar por encima de 100 por la primera vez, de a cada vez ir más y más. Y esto es lo que nosotros hemos notado en el cuidado primario. Nosotros vimos que un estudio disminuyó en el número de infartos de miocardio en los siguientes 2, 3 años debido a las intervenciones realizadas. La mortalidad de efectos cardiovasculares deben ir aumentando poco a poco. Son grandes cambios que están ocurriendo, son grandes cambios. Están cayendo, esto está cayendo, la mortalidad está disminuyendo, pero lo más importante, estas dos brechas que yo les mencioné, más importante, ellas empezaron a angostarse, a hacerse más estrecha. Esta se empezó a poner cada vez más pequeño, hay cambios significativos. Una diapositiva en blanco. ¿Por qué una diapositiva en blanco? Bueno, porque la razón de esto es que todos me decían
que los médicos, los médicos generales decían, bueno, ¿qué hay? ¿Qué más hay con Bolton? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué viene? Vamos a sacar algo más, lancemos algo más, salgamos con algo nuevo. Y esto es lo que quiero introducir, el concepto de la triple meta hoy a ustedes, se las quiero mostrar. Y yo lo hago con un poco de historia, mi propia historia. Empecé como médico general en los 80. Todo lo que hacíamos en los años 80 lo que hacíamos era suministrar y proporcionar la mejor atención al paciente que llegaba con nosotros. Eso era lo único que hacíamos. Los pacientes, si no iban, bueno, no iban. Para nosotros el objetivo no era el dinero, era hacer lo mejor, darle lo mejor al paciente. Pero en los 90 fuimos conscientes de que desafortunadamente el dinero en el sistema de salud es importantísimo. Entonces debimos prestarle atención al costo, al cuidado, al sistema de salud, costo eficiente o costo efectivo. Pero la meta, nuestra meta como una organización en el cuidado de la salud es la de entregar una mejor salud a la población. Por esto somos medidos, por esto nos miden, entonces debemos lograr hacer estas tres cosas de manera simultánea. Esta es la triple meta. Nosotros debemos mejorar la salud de nuestra población, mejor salud, mejor cuidado y valor en el dinero. Y esto es lo que nosotros llamamos la triple meta y el cuidado primario, en el cuidado primario, porque yo creo firmemente que solo el cuidado primario es aquel que puede entregar esas tres cosas. Hospitales puede proporcionar un buen servicio en las personas con enfermedades, ellos pueden suministrar valor con dinero, pero ellos pueden cambiar la salud de la población. Probablemente no. Entonces, luego nosotros impartimos un programa, bueno, muchos programas, muchos para hablarles. Nosotros podemos tener registros perfectos, podemos identificarlos de una manera bien, identificar de manera temprana las enfermedades aún antes de que se originen las enfermedades. Podemos suministrar un buen cuidado, un excelente cuidado para aquellas enfermedades importantes o cruciales. Mandar permanentemente información. Aquí estos son sus registros de la diabetes, aquí hay algunas mediciones de cómo está haciendo su desempeño. Alguien que ha mejorado, es que realmente las personas queremos que mejoren realmente. Cada trimestre, como cada quien va mejorando, las cajas verdes, pero un recordatorio pequeño donde ellos estaban por debajo de ese promedio, entonces eran áreas para trabajar. Solo quiero mostrarles lo que se hizo en un área específica, pacientes con enfermedad crónica, pulmonar crónica. Todos pueden observar los datos de todos con las atenciones, todos pueden mirar lo que estás haciendo, las enfermedades crónicas pulmonares, cómo está tomándose la presión arterial de cada paciente, cómo se están evaluando apropiadamente en su área, si ellos tienen proteinuria, cómo se les está midiendo la presión arterial, si está menor o mayor. Mostrarles el promedio de pares, mostrarles que ellos están por detrás, están por debajo, no deben decírselo a nadie, simplemente mostrándoles, porque nosotros sabemos que no les gusta que sean exhibidos, propiamente no les gusta, y voy a mostrarles algo interesante acerca de lo que esto hace a sus servicios hospitalarios. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué utilizó en Bolton? ¿Qué sucedió? En el 2007, yo sabía de nuestros registros, eran muy pequeños, el 2% de la población eran muy pequeños, no lo hemos encontrado. Eran pacientes que podrían acercarse con el servicio de nefrología con un costo muy alto, devastador. Entonces debíamos encontrar estos pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Entonces lo que vemos en las otras líneas son las demás ciudades, en las áreas de Manchester. Entonces, debido a nuestras iniciativas, con el entusiasmo que se hicieron esta de la triple meta,
Ellos trabajaron muy duro y podemos mirar que estábamos unos registros más bajos de unos registros a los registros más altos. Pasamos, si ustedes vemos las comparaciones, Bolton, la línea azul, con Manchester, con el área de Manchester, nuestras prácticas, nuestras atenciones, tenía un apetito, un gran apetito por este trabajo. Y estas fue lo más sorprendente para mí encontrar, es que nosotros aumentamos nuestros registros de enfermedad pulmonar educando las atenciones en qué hacer, qué ocurre con las remisiones de nefrología en los servicios de salud. Ellos aumentaron, eh, ocurrió exactamente lo contrario. Las cifras año a año, el cuidado primario, se entiende lo que se debe hacer y hay menos asistencias en los hospitales. Esto es lo que se tiene que lograr en los cuidados de salud, hacer que los hospitales que hagan lo que deben hacer, el cuidado primario, dejarle lo que él debe hacer, que es su papel. Nosotros continuamos con los trabajos, con las atenciones importantes a donde había más atención, mostrar prácticas que estaban atrás. Esta es una atención con la prevención primaria, no tenía unos registros de fallas cardíacas, era simplemente mostrarles cómo hacerlo. Todos mejoraron. Entonces nos empezamos a concentrar en las áreas de las enfermedades, diabetes, enfermedades obstructivas crónicas, enfermedades crónicas pulmonares, fibrilación, arritmias, y escogí 5 indicadores claves en cada área de cada enfermedad. Voy a utilizar la enfermedad de EPOC. Estas no pueden ser indicadores que ustedes esperan, pero estos 3 en el medio son los 3 indicadores que nos determinan si o no alguien con una enfermedad, con un EPOC, llega al hospital. Nadie conoce qué tan severa está esa enfermedad o ese proceso. ¿Por qué no? Porque ellos no pueden hacer una espirometría y aun si la pudieran hacer, deben mirar esa eficiencia, ese FEV1. Esto nos indica qué tan severa la enfermedad. Si sabemos qué tan severa está, se va a tratar de una manera apropiada. Ellos necesitan un manejo individual, un plan de manejo individual para saber qué hacer durante una crisis. Ellos necesitan una técnica de inhalación perfecta. Entonces, cuando nosotros iniciamos los indicadores en cada atención, y es Bolton, primero el azul clara, solo un 10% de los pacientes tuvieron un plan de manejo, recibieron un plan de manejo, solo el 25% de los pacientes presentaron una severidad, entendieron la severidad de su EPOC. La mitad de los pacientes aún continuaron fumando. Pero luego lo que ocurre es que nosotros le prestamos atención al sistema de atención de una manera sistemática, aumentando estas cifras, estos números, y nosotros podíamos reflejarlos nuevo con este tipo de gráficas, este tipo de gráfica que nos muestra cuántos de esos pacientes cumplían con esos 5 indicadores. Cuando nosotros comenzamos, solo el 1% cumplía, solo 1 en 100 pacientes con EPOC en Bolton. De hecho, presentaban esos 5 indicadores o cumplían, pero como ustedes pueden ver, con el color oscuro, la gráfica de las barras oscuras, a su derecha ha aumentado en calidad. Inicialmente, la mayoría de los pacientes solo cumplían y llegaban con 2 indicadores, eventualmente 4 y 5. Ahora, para resumirles, en Bolton algunas atenciones cambiaron dramáticamente. Miren así, esa es una sola atención, ningún paciente cumplía los 5 indicadores. Y rápidamente se desvió, que empezó a cambiar hacia la derecha esta gráfica. Una vez se hace esto, se empieza a poner un tope de los pacientes que requieren hospitalización por una EPOC. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero estos son indicadores
que todo el mundo puede tener acceder por email. Esos son los indicadores que nosotros utilizamos para las otras áreas, para otras enfermedades. Ocurrieron unos grandes cambios desde del lado izquierdo al lado derecho, pueden observarlo con fallas cardíacas, unos grandes cambios, fibrilación atrial. Y año por año esto cambió, esto fue cambiando, así que eh, colocando con los indicadores EPOC, nueve indicadores se colocaron, se agregaron 9 indicadores en la diabetes. Entonces, este indicador extra medía la pulsimetría, no de manera pobre cuando se está enfermo. Esto no da una buena cuando hay una exacerbación. Se hace la pulsimetría cuando puede estar tan sano como sea posible. Es importante cuando está enfermo, no los indicadores de mejoramiento. Voy a cambiar un poco, esto me altera un poco cuando les muestro esta diapositiva. Realmente, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho, el mundo no es perfecto. Y esto nos mostró, ah, un dato del gobierno nos mostró que de hecho nosotros no estábamos asegurando que los diabéticos estuvieran cumpliendo esos procesos, esos nuevos indicadores. En el 2009 hubo aquí hubo un mensaje en que algo no estábamos haciendo bien. Yo sabía que nosotros nos estaba yendo muy bien, pero aún debíamos mejorar. Y de hecho el trabajo, lo que estábamos haciendo era, yo no solicité en las atenciones a cuántas personas se les estaba midiendo la presión arterial, a cuántas se les hicieron medidas en la hemoglobina, sino yo solo se les midió y se les preguntó por cuántos pacientes tienen menos presión arterial D, cuántos tienen una hemoglobina menos que. Entonces esto se cambió y cuando miré los procesos y observamos los procesos, hubo un problema. Nosotros estábamos hablando que el 90% estábamos viendo alrededor, pero estábamos fallando un tamizaje de retinopatía. Habían hospitales, en los servicios hospitalarios habían fallas, estábamos fallando en el cuidado primario al evaluar los pacientes con micropenuria. Entonces, muchas veces, si nosotros estamos analizando esto en la población, en una base de la población, necesitamos saber qué vamos a hacer después y encontrar en personas con diabetes, con nefropatía, con retinopatía, neuropatía. Necesitamos encontrar esos pacientes porque ellos necesitan un cuidado más grande, necesitan mayor atención, porque si no, algo malo va a ocurrir y esto no va a estar del todo bien. Y hemos mejorado nuestra posición. Yo espero que Bolton esté en la parte de encima superior en un año. Superemos esto en los procesos de cuidado y de atención. Al final, ya termino mi presentación, voy a hablar esto más adelante en mis talleres, lo que estamos haciendo muchos trabajos alrededor para prevenir situaciones, no sentarnos a esperar que ocurran, que las cosas vayan mal. Los diabéticos, el precursor, el proyecto de tolerancia de la glucosa impar, cambiar los comportamientos de una manera muy temprana, simplificar esto. Aquí es donde estamos en estos momentos. Es poco usual, es poco común. Toda la población en general, se le hace una prueba de hemoglobina si está por encima de 6,5. La diabetes no se requiere una prueba de glucosa, de tolerancia a la glucosa, si se le considera diabético al paciente. Si es menos de 38 milimoles es normal. En la mitad, lo que ocurre en la mitad está en riesgo. Debemos ayudar a cambiar. Nosotros empezamos con IEGT y los pasamos a los entrenadores de salud. Recuerden que se reclutaron personas de las comunidades locales, no estaban calificadas
Solo se les entrenó para tratar a las personas a que bajaran peso, a que dejaran de fumar, a que mejoraran los ejercicios, a tener una mejor dieta. Los primeros 134 pacientes encontraron esto algo impresionante de hacer, por eso estamos utilizando las pruebas de tolerancia a la glucosa. El 65% dijeron sí, está muy bien, fueron en la dirección correcta. La mitad de estos suspendieron la tolerancia a la glucosa, se pararon, no podemos hacer ninguna diferencia. Y nosotros permanentemente estamos realizando estas pruebas, este estudio permanentemente. Otros 134, otra muestra muy reciente, el 82% mejoraron. Estas son cifras bastante importantes, no son enfermeras, no son médicos quienes están haciendo esto, son personas que han sido reclutadas de las comunidades locales. Por supuesto, es un problema que ha ocurrido, la tolerancia a la IGT, los registros antes y ahora, no 4, 12 mil, eso es muy bueno. Nosotros tenemos una población con la cual estamos trabajando y podemos trabajar. Entonces, a medida que termino, tenemos problemas en curso, por supuesto, la obesidad, alcohol, eh, problemas preocupantes realmente, cigarrillo, la diabetes, los registros de diabetes aún están elevándose con una epidemia de obesidad que es importante en el Reino Unido, de consideración 72.000 en este momento, 12.000 en riesgo en este momento. El alcohol. Esta es una diapositiva un poco tenebrosa, espero que esto no se vea en Colombia. Las tasas de mortalidad a largo plazo, condición a largo plazo, está disminuyendo, está cayendo en el Reino Unido. Cáncer, problemas de circulación, circulatorios, la mortalidad, la tasa de mortalidad, todos estos colores, las líneas de color, ustedes pueden observar, pero miren lo que está haciendo el alcohol. La tasa de mortalidad está aumentando de manera alarmante para el alcohol en el Reino Unido. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que hicimos algo muy grande en una escala industrial? Se inició para evaluar el alcohol, evaluación es lo mismo que hicimos en los 60 con el cigarrillo, nosotros debemos atender el alcohol. Tenemos muchísimas personas, más de 100.000 personas hicimos que llenaran un cuestionario acerca de el alcohol y fue validado para evaluar la bebida. Hicimos muchos más sistemas, pruebas, cubriendo áreas de salud como el chequear el ritmo, el pulso cardíaco. También colocar matrices para estar seguros que todo el mundo estuviera en sistema sistematizado acerca de todo lo que se estuviera haciendo, de manera que el mensaje que les quiero dar, el cuidado primario puede cambiar la salud en la población. Este puede hacerse, lo puede hacer, debería hacerlo, debería cambiarlo. Se debe trabajar mucho más allá de esas evaluaciones de los estándares del gobierno que tiene el gobierno. Trabajar con registros, ayudar en la atención, estar seguros que todo el mundo esté registrado, que tenga un cuidado ejemplar, extraordinario, es acerca de tener prevención en el cuidado primario. Rodear los estilos de vida de las personas no es únicamente acerca de decir de que atención o que es apoyar, educar, facilitarles, ayudar. Muchísimas gracias a todos ustedes.